Hola amigos, el tema que vamos a ver el día de hoy es el teorema de Tales, pero primero vamos a ver unos conceptos preliminares. Entonces vamos a ver congruencia de triángulos. Los triángulos son congruentes o son semejantes si cumplen cada uno de los siguientes criterios. Lado, lado, lado. Los tres lados de un triángulo son congruentes con los otros tres lados del otro triángulo. O el criterio lado, ángulo, lado. Si los lados de un triángulo y el ángulo formado por estos son congruentes con los lados del otro triángulo, el ángulo formado por estos es congruente. Consideración. Al superponer los dos triángulos, los lados y los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Muy bien, entonces, congruencia de triángulos. Para determinar si los triángulos son congruentes deben cumplir los criterios. Lado, lado, lado. Entonces acá, el segmento AB tiene que ser igual al segmento DE, el segmento BC tiene que ser igual al segmento DF y el segmento CA debe ser igual al segmento FD. O el criterio lado, ángulo, lado. El segmento AB es igual al segmento DE, el ángulo B es igual al ángulo E y el segmento CA es igual al segmento FD. Entiéndase acá en la figura el triángulo ABC y el triángulo DEF. Bueno, dos triángulos son semejantes y cumplen las siguientes condiciones. Tienen la misma forma, sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. Entiendas acá que son proporcionales, no necesariamente tienen que ser iguales o idénticos. Bueno, ahora también vamos con una pequeña definición acerca de dos líneas. Dos líneas son paralelas si mantienen la misma distancia y no se cruzan. Acá en este ejemplo observamos estas dos líneas, no se cruzan, entonces pues se define que son paralelas. Listo. Ahora vamos con el primer teorema de Tales. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus dos lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Entonces acá tenemos un triángulo, si vemos el triángulo exterior y trazamos una línea paralela a uno de los lados del triángulo. Entonces, lo que nos dice el teorema de Tales es que este triángulo, el triángulo pequeño, es correspondiente o congruente o semejante con el triángulo grande. Vamos a ver aquí un ejemplo, una explicación un poco más gráfica. Este es el triángulo ABC. Este es el triángulo de color azul, que lo vemos en la imagen. Si trazamos un segmento, acá digamos el segmento A'B', lo trazamos acá. Notemos que el segmento A'B' es paralelo al segmento AB. Entonces, vemos acá que obtuvimos otro triángulo. Si vemos acá, el triángulo amarillo es A'B', C. Entonces, ¿qué tenemos? Que el triángulo ABC y el triángulo A'B', C son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma. ¿Tienen el mismo tamaño? No, pero son congruentes porque tienen la misma forma o son correspondientes. Esto es una consecuencia del teorema de Tales. Muy bien, ahora vamos con un ejercicio. Un árbol proyecta una sombra de 15 metros a la misma hora. A la misma hora, una persona de 1,70 metros de altura proyecta su sombra de 3 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Muy bien, entonces vamos con esta ilustración. Entonces, este es el árbol, esta es la altura del árbol. La sombra del árbol proyecta 15 metros. Esta es la persona tiene una altura de 1,70 metros y la sombra tiene una longitud de 3 metros. Entonces nos está preguntando cuánto es la longitud del árbol. Muy bien, entonces ahora vamos a extraer los datos del enunciado del ejercicio. Entonces, dice que la altura de la persona, si observamos acá, acá está resaltado en azul, 1,70 metros, entonces la altura de la persona es 1,70 metros. La sombra de la persona, vemos que acá está resaltado con morado, dice que la sombra de la persona mide 3 metros. El árbol proyecta una sombra de 15 metros, entonces la sombra del árbol es de 15 metros y la pregunta del ejercicio es ¿cuál es la altura del árbol? Entonces la altura del árbol, muy bien, repasemos acá. Entonces,
La altura del árbol sobre la sombra del árbol es igual a la altura de la persona sobre la sombra de la persona. Entonces, la altura del árbol es igual a la altura del sombra de la persona. Entonces reemplazamos. La altura del árbol es igual a 1.7 por 15 dividido 3. Entonces la altura del árbol es igual a 8.5. A manera de conclusión decimos que la altura del árbol es de 8.5 metros. Ahora, vamos con el siguiente ejercicio. En un día soleado, quieres estimar la altura de un poste. Mides tu propia altura, que es de 1.65 metros, y la altura y tu sombra es de 2.2 metros. Al mismo tiempo, la sombra del poste de luz mide 9 metros. ¿Cuál es la altura del poste? Entonces, muy bien. Esta es la altura del poste, la cual queremos hallar. La sombra del poste, que es 9 metros. La altura de la persona, que es de 2.2 metros. La sombra de la persona, que es de 2.2 metros. Y la altura de la persona, que es 1.65 metros. Entonces, vamos a extraer la información del enunciado del ejercicio. La altura de la persona, 1.65 metros. La sombra de la persona, 2.2 metros, la sombra del poste, 9 metros, y la altura del poste, que es una incógnita. Entonces, la altura del poste sobre la sombra del poste es igual a la altura de la persona sobre la sombra de la persona. Entonces, la altura del poste es igual a la altura de la persona por la sombra del poste sobre la sombra de la persona. La altura del poste es igual a 1.65 por 9 dividido 2.2. Esto da 6.75 metros. Entonces, a manera de conclusión, la altura del poste es de 6,75 metros. Muy bien, amigos. Si les gustó el video, puedes darle me gusta o suscribirte a mi canal. Javi Ravi. Hasta pronto.